Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de material en lo que respecta al estudio del trading. ¿Sí? La clase del día de hoy se trata acerca de la manipulación y las trampas del mercado. Esta clase eh, va a ser básica, ¿sí? En lo que respecta a este tema, ya que estudiar a fondo sobre la manipulación y las trampas del mercado, pues va a requerir mucho tiempo y mucha práctica para poder reconocerlo. Entonces acá yo les voy a traer pequeños ejemplos, ¿sí? De manera básica, que lo vamos a ir revisando a través de el taller del día de hoy, ¿no? Entonces, como siempre, agradezco a Dios por un día más de vida y que siempre me permite poderles llevar este tipo de información a cada uno de ustedes y poderles ayudar en el desarrollo como traders, ¿no? Entonces acá, para entender un poco acerca de la manipulación y las trampas del mercado, pues he elaborado un par de esquemas, ¿sí? En los que nosotros vamos a estar visualizando liquidez, ¿sí? La liquidez estuvo realizada en dos clases pasadas, ¿sí? Así que este tema lo pueden revisar en esa clase para las personas que de pronto están ingresando recién a ver este video, ¿no? Entonces, todos los temas que se van a ir tratando, pues los tenemos desarrollados en el canal, ¿ya? Entonces, el primero es un esquema de liquidez para ventas y el segundo es un esquema de liquidez para compras. Hay diferentes esquemas, ¿sí? Son diferentes gráficos que en este caso recordemos que el precio se mueve a través de impulsos y retrocesos y los que mueven el precio en el mercado pues son las grandes instituciones, ¿sí? ¿Cómo es? Los bancos centrales, ¿sí? Y ellos poseen algo que se llama algoritmo interbancario. La misión de este algoritmo es ir por los stop loss y en este caso liquidar, ¿sí? Liquidar ya a todos los retail traders, las personas novatas que se encuentran en el mercado. Bueno, el mercado se mueve a través de sentimientos, ¿sí? Es psicológico. Muchas veces nosotros, y nos va a pasar siempre, vamos a estar viendo una sección del precio en la cual, pues, se dibuja en la gráfica una acción de precio y en este caso eso es una manipulación, ¿sí? Es una trampa del mercado que realizan para que las personas inviertan su dinero y esto se va a ir al lado contrario. Entonces vamos a ir revisando estos temas para que no caigamos, ¿sí? En estos pequeños engaños, ¿ya? Entonces acá en la liquidez para ventas, ¿sí? El precio hace su impulso alcista, ¿ya? Y nosotros tenemos que esperar, recordemos que esperar el rompimiento de la estructura, ¿sí? Todo este rompimiento de este impulso alcista, pues ha sido roto en este espacio de aquí. Luego de eso, lo que hace es una consolidación, ¿sí? Muchas veces en el trayecto de esa caída hace una consolidación, vuelve a caer un poco, ¿verdad? Rompiendo eso. Entonces, este tipo de gestión nos da indicios de que la estructura, pues, en este caso, va a seguir hacia la baja, ¿ya? Entonces, muchas veces el precio, luego de estar aquí en este nivel, pues retrocede, ¿sí? A los niveles superiores. Y es ahí donde nosotros vamos a tratar de conseguir entradas para ventas, ¿sí? En ese retroceso, ya que aquí existe liquidez expuesta, ¿sí? En esta zona que nosotros podemos visualizar aquí, va a existir la liquidez, ¿sí? Y la liquidez no es otra cosa que el dinero, ¿sí? El dinero que está representado en las órdenes, ¿sí? De buy stop, sell stop y los stop loss, ¿ya? Entonces, el algoritmo interbancario va creando nuevas zonas de liquidez al mismo tiempo que las destruye, ¿sí? Las va a liquidar. Las destruye por completo y luego las crea. Ese es un ciclo, ¿ya? Y en el mercado van a existir patrones, ¿ya? Muchas veces lo que hacen las instituciones financieras, ¿sí? Es crear una orden, ya sea de compra o venta, a propósito y también están realizando pues la orden contraria, ¿ya? Lo que hacen es desplazar al precio, ¿sí? Con una mayor inversión en una dirección posible para que todas las personas que están visualizando esa acción del precio se embarquen, por así decirlo. Y eso no es nada más que un engaño, ¿sí? Para luego
volver a comprar o vender en puntos de mayor relevancia, ¿sí? Para ellos, ya que en ese desplazamiento, al regreso, podrán cerrar su orden contraria y de esta manera poder haber ganado, pues, en la dirección principal, pues, todos esos stop loss, todo el dinero de la gente que se encuentra en el mercado. Ellos nunca van a perder, ¿sí? Recordemos esto, que nunca van a perder. Entonces, cada vez que existe esto, en el mercado se dejan huellas, ¿sí? Huellas que están representadas por medio del volumen, por medio de las divergencias, ¿sí? Por medio de las zonas de liquidez. Entonces son esquemas que nosotros tenemos que ir conociendo, ¿sí? En el trayecto de nuestro desarrollo como traders para que no caigamos en este tipo de engaños. Entonces, cada vez que visualicemos este escenario, pues nosotros debemos dejar que el precio llegue hasta el nivel que tenga que llegar, ¿sí? Pero recordemos acá, y vamos a entrar un poco al tema de la fractalidad, ¿sí? Este tema también estuvo explicado en el canal y es muy importante que nosotros a esta altura, ¿sí? Del curso, o sea, de los talleres que se está brindando aquí en el canal, pues debemos de saber la fractalidad para poder comprender todos estos temas. Entonces, el, esta acción de precio, vamos a hacer de cuenta que es un gráfico de 4 horas, ¿sí? Entonces, en esta acción de precio, nosotros estamos viendo impulsos de retroceso. Pero si nosotros subimos la temporalidad, lo que vamos a estar visualizando, pues muy seguramente, ¿sí? Es solamente un impulso grande, ¿sí? Y de aquí, pues, un impulso hasta acá. Nada más, ¿sí? Quizás eso lo vamos a ver en semanal y cuando cada vez que bajamos la temporalidad vamos a estar viendo más gestión del precio, ¿sí? Entonces, en el concepto de fractalidad, nosotros tenemos que siempre estar indicando lo que son los máximos y los mínimos. Y un fractal se completa cuando existe el rompimiento, ¿sí? Entonces, aquí todavía no sabemos si este fractal es alcista o bajista, ¿sí? ¿Qué debe de existir para que sea válido? Pues si este fractal va a ser bajista, debe existir el rompimiento mínimo con 2 cuerpos de vela debajo de este mínimo, ¿sí? Vamos a entrar un poco en estos temas para poder comprender sobre la manipulación, ¿sí? Entonces, la manipulación, mientras no exista el rompimiento con 2 cuerpos de vela, es un falso rompimiento. Y ahí existe la manipulación. Hacen creer al público de que, en este caso, el precio se va a ir a una dirección, mientras lo que hace después de aquí es empezar a subir nuevamente, ¿sí? Todas las personas que están acá, que ven esa acción de precio, ¿sí? Hacia la venta, van a ingresar en esa misma dirección y el precio lo que hace es subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ir a liquidar zonas anteriores, ¿sí? Entonces, sobre los rompimientos y falsos rompimientos también hemos hablado en el canal, ¿sí? Entonces, ese escenario es el que nosotros debemos, uno de tantos escenarios que debemos de grabarnos, ¿sí? Para que no caigamos en este asunto. Igual lo vamos a revisar en la gráfica, ¿ya? Entonces buscaríamos ventas en esta parte de aquí, ¿sí? Este sería nuestro sector en ventas, ¿ya? Dicho de que, por decir, si nosotros estudiamos por medio del Fibonacci, las entradas siempre deben estar del 50% para arriba, ¿sí? En la zona de ventas, en la zona premium. La zona de discount es la zona de compras, ¿sí? ¿De qué? De todo el fractal o de todo el impulso. Entonces, por eso es que debemos estudiar fractalidad. Si nosotros tenemos aquí esta zona, todo este impulso de acá, de todo este trayecto va a existir un 50% para arriba y un 50% para abajo. El precio tiene que ubicarse en la zona que yo necesito que se encuentre, ¿sí? En este caso, la zona de ventas es la parte superior y la zona de compras es la parte inferior. Yo no puedo estar comprando en una zona de ventas y no puedo estar vendiendo en una zona de compras. Esos son los principios básicos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener siempre claro ese tipo de gestión para poder ingresar correctamente al mercado.
Entonces, los niveles, y si mucho mejor está en un nivel de descuento, pues para nosotros es mucho mejor ya que se limitan los stop loss, ¿sí? Entonces, ese es el escenario para ventas. Por el escenario para compras, pues el precio viene cayendo, hace una parada, ¿sí? Todos estos cambios, ¿sí? Estos cambios de estructura, ¿sí? Vamos a estar visualizándolos también con el volumen, ¿sí? Siempre que una dirección, o sea, una tendencia está a punto de agotarse, ¿sí? El volumen también comienza a disminuir. También en lo que son las velas empiezan a haber patrones de agotamiento. Esa es una clase que en este caso tengo que desarrollarla para que también conozcamos cuáles son los patrones de vela que nos indican el agotamiento, ¿sí? Ya que pareciera que fuera básico el tema de las velas, pero en realidad es muy importante, ya que es el lenguaje que nos está indicando el precio, ¿sí? En el mercado. Entonces, esto nosotros tenemos que esperar simplemente que el precio regrese, ya que en esta zona, ¿sí? En esta zona se ha quedado pues las órdenes pendientes, la liquidez. El precio tiene que ir acá. ¿Por qué razón tiene que regresar ahí? Porque en esta misma zona, pues las entidades financieras, como les digo, abrieron órdenes de venta, ¿sí? Así. Y ahí también hicieron las órdenes de compra, ¿sí? Es así como funciona. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando ya compran, ¿verdad? ¿Sí? Todas las personas que se iban de pronto a ventas aquí perdieron sus stock. Muy bien. Entonces, el precio sube, ellos ganan y están perdiendo ¿con qué? Están perdiendo con las ventas. Entonces, una vez que ya el precio ha sido alcanzado cierta zona, ellos se deshacen de sus órdenes y lo que hacen es, en este caso, ¿qué van a hacer? Van a volver a invertir, ¿sí? ¿Volver a invertir en qué? En la venta, ¿ah? En la venta en cierta zona, ya que el dinero inteligente lo que hizo fue cumplir su misión. Ya cumplió su misión, fue a tomar la liquidez de todas las personas que están en el mercado y lo que tiene que hacer es, tienen que hacer una inversión para regresar al precio de entrada con el cual abrieron ventas, ¿sí? Y de esta manera, pues en este caso, se va a recuperar todo lo que se estuvo perdiendo, ¿sí? En cierto punto, pues no. Entonces, ahora, el precio, pues acá a veces no llega a cumplir al 100% que regrese a la misma zona donde los grandes, los instituciones financieras abrieron las órdenes. No, ellos están permitidos perder, ¿sí? Entre un 10 a 20%, ¿sí? De sus inversiones, ¿ya? Por eso es que a veces los retrocesos del Fibonacci, pues en este caso el fractal no se logra cumplir al 100%. Muchas veces el fractal llega a un nivel de 78 o 88.6, ¿sí? Por esta razón es la explicación. Entonces, vamos a revisarlo en la gráfica para que me puedan entender un poquito mejor. Espero que en este caso no haya sido tan confuso, pero en sí lo que les puedo decir es que para poder comprender esta parte necesitamos estudiar. Necesitamos estudiar porque esto es un tema bastante complejo, ¿sí? El tema de la liquidez, la manipulación, ¿sí? Y todo se va armando poco a poco, ¿sí? Por eso es que vamos siempre de menos a más. Vamos a ir conociendo temas básicos y después ir armando todo en conjunto esa información para conocer, ¿sí? Las entradas en el mercado y poder, en este caso, operar de la misma manera que operan los bancos, ¿sí? Las grandes instituciones. Esa es nuestra labor al final de todo, ¿sí? Pero para llegar a ese proceso necesitamos pasar mucho tiempo de práctica, mucho tiempo analizando, estudiando, ¿sí? Entonces, yo les invito a que se puedan capacitar dentro de la academia en la que me encuentro. Sí, está muy buena, excelentes educadores, excelentes materiales de trabajo y también muchísimas entradas, ¿sí? Entonces, sigamos. Vamos a ver aquí. Aquí hay un escenario del dólar yen en 4 horas, ¿sí? Voy a quitar esta que dice divergencia, de mismo lo vamos a tratar de marcar.
¿ya? Entonces, aquí en esta partecita hay zonas que yo he estado poniendo que son zonas de liquidez, ¿ya? Entonces acá estos espacios son ineficiencias, ¿sí? Ineficiencias externas, como quien dice, en los puntos extremos. Ahora, nosotros tenemos que comprender, como les indicaba, el tema de la fractalidad. Y es que si nosotros subimos la temporalidad, muy probablemente lo que vamos a siempre a estar viendo es solamente un desplazamiento del precio de aquí y un desplazamiento del precio hasta acá. ¿Sí? No sabemos si de pronto el precio va a llegar, pero muy probablemente el precio a futuro tiene que cumplir todo ese fractal. ¿Sí? Entonces podríamos estar viendo al dólar yen a futuro en estas zonas de acá, ¿sí? Visitando la ineficiencia y cumpliendo el fractal, ¿ya? Entonces, dicho esto, lo que puedo seguir haciendo, pues no, en este caso es mostrándole la manipulación, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que hace el precio? Pues vamos a analizar desde esta parte de aquí, ¿sí? Entonces el precio, como les indicaba en el esquema, viene cayendo, ¿verdad? O luego eso hace un quiebre de estructura. ¿En qué parte? En esta zona que está aquí. ¿Sí? Desde ahí vamos a empezar todo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá cada vez que existe esto? Que a futuro puede regresar el precio a visitar este lugar. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí el precio regresa y hace un impulso nuevo. ¿Qué me deja aquí? Me deja esta pequeña zona para poder trabajar, ¿verdad? ¿Sí? En la cual, ¿qué pasó aquí? Estuvieron muchas personas, compradores, ingresando sus órdenes. ¿Qué pasa acá? El precio del mercado, ¿qué hace? Pues viene a liquidar todos, ¿qué cosa? Todos esos compradores, a quitarles el stock. ¿Sí? Y así es como se va formando las nuevas zonas de liquidez. ¿Por qué el precio no reaccionó ahí, sino que reaccionó acá? Porque este fue el bloque de órdenes que me generó el rompimiento de la estructura. Siempre tenemos que ubicar el bloque de órdenes que está antes del rompimiento, el que generó, ¿sí? Entonces aquí va a existir eso. ¿Sí? Por eso es que reacciona ahí. ¿Sí? Ok, entonces cuando nosotros veamos esto, podemos ingresar, como les indicaba, el 50%. Muy bien, pero luego de eso el precio regresa acá y aquí puede haber una posible entrada otra vez en compra. Ya, luego de eso, ¿qué hace el precio? Nuevamente va a ¿qué? En este caso, a manipular, ¿sí? A liquidar. Entonces acá, ¿qué nosotros podemos visualizar? Muchas personas que estuvieron aquí en ventas, si vendieron desde este punto de aquí, pues estuvieron ganando. Si no cerraron sus ganancias, pues el precio lo que hace es ir otra vez a que sube a liquidar todas esas zonas que están ahí, ¿sí? Todas esas órdenes pendientes, saca el stop y luego comienza a caer. ¿Qué me crea? Me crea otra nueva zona de liquidez. ¿Sí? Zonas de liquidez. Son máximos y mínimos iguales. Esos son los que más importancia le debemos de dar en la gráfica del precio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sucede eso, ¿qué pasa aquí? Temas de ineficiencia. ¿Qué tenemos con la ineficiencia? Tiene que ser llenada. ¿Sí? Llenada a futuro. Ahora, si nosotros aquí tenemos en la parte, por eso es que nosotros analizamos el pasado para poder tomar decisiones en el futuro, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Este punto máximo. Es muy probable que el precio regrese hasta ese punto. ¿Por qué? Porque tiene que ir a mitigar, tiene que ir a liquidar, ¿ya? Entonces el precio, si ven acá, el precio llega muy bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De anticiparles las posibles reglas del juego. Pues no, nosotros tenemos que conocer la fractalidad y tenemos que saber que de un extremo del fractal hasta otro extremo, nosotros podemos estar operando. Ahora, lo que suceda en el centro, pues debemos de ser pacientes una
para esperar las ganancias al momento de que llegue a mi otro extremo, ¿sí? Lo que va a pasar en el centro a mí no me tiene que, en este caso, perjudicar emocionalmente, ya que todo en base al estudio, pues yo voy a saber que eso sí o sí va a tener que llegar hasta el otro extremo, ¿sí? Entonces acá, por eso es que la manipulación en sí es con la psicología de las personas que están dentro del mercado, ¿sí? Nosotros muchas veces lo que vamos es a afectar nuestros sentimientos por estar viendo algo en la gráfica, ¿sí? Entonces, el algoritmo nuevamente, ¿qué hace? Esto es una zona de liquidez. ¿Qué hace el precio? Va y liquida, supera esos máximos, ¿sí? Nuevamente, otra vez va superando, pero en este caso, ¿qué es lo que está haciendo? Una estructura alcista. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir hasta el máximo anterior, ¿sí? Entonces, vamos analizando acá. En cada uno de estos sectores en los cuales el precio ha hecho un nuevo impulso, pues en la base de ese nuevo impulso va a haber posible liquidez, ¿sí? Dinero que ha sido en este caso invertido para que el precio se desplace hacia la alza, ¿sí? Asimismo puede suceder hacia la baja. Entonces, como les indicaba, el algoritmo, o sea, crea zonas de liquidez y va después a destruirlas, ¿ya? Es así como funciona. Entonces, cuando nosotros aquí viene la parte de la estructura del mercado, nosotros aquí tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué pasa con este retroceso? Ya no parece retroceso, parece un impulso porque es un movimiento rápido. ¿Qué hace? Me rompe la estructura. Por eso es que al principio del canal nosotros explicábamos, yo explicaba la estructura del mercado y es muy importante que usted sepa ese tema, ¿sí? El tema de la estructura del mercado, ¿sí? Para que usted pueda, en este caso, saber, ¿ya? Rompimiento de la estructura, entonces aquí tenemos que me deja zonas de liquidez. ¿Qué pasa aquí? Vamos analizando esta parte. Por eso es que nosotros debemos de saber los temas básicos. En esta zona de aquí, pues aquí, aquí existen dos temas muy relevantes, muy importantes. El tema de la divergencia, ¿sí? Y el tema de la estructura del mercado. ¿Qué pasa acá? Este bloque de órdenes, ¿verdad? Que tenemos aquí, pues da una pequeña reacción, ¿sí? Pero la divergencia que nosotros tenemos desde este punto hasta acá, ¿sí? En este caso, podemos visualizarla de esta manera. Miren acá. Es muy fuerte la divergencia que vamos a tener ahí en ese punto. ¿Sí? Miren acá. El precio está aquí. Nosotros para medir esta parte tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a encerrar al precio entre esos dos máximos. Y abajo del indicador nosotros también vamos a señalar lo mismo. Entonces aquí el impulso está haciendo un alto más alto. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá? Justo cuando llega ahí el precio. ¿Mm? Me está haciendo hacia abajo. ¿Sí? En esa misma dirección, pues existe una divergencia bastante representada, una divergencia fuerte. ¿Ya? Entonces el precio, pues nosotros al momento de que visualicemos eso, podemos estar anticipándonos a los movimientos del mercado. ¿Ya? Entonces acá, pues existe la divergencia. Ese tema está explicado en el canal. Así que anímense, vayan y observen los videos. Aquí tienen mucho material para estudiar, ¿ya? Entonces voy a eliminar esto. Vamos a seguir analizando aquí. Entonces, ¿por qué no respeta del todo esta zona? ¿Por qué? Porque ya el precio llegó a su límite. Entonces ahora yo tengo que pensar es en qué. Como yo ya tengo el conocimiento de que tenemos todo este fractal, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en temporalidad alta. Pues el precio, ¿qué tiene que hacer? El precio muy probablemente va a llegar hasta acá, ¿sí? Y ahora, para tomar la decisión en estas zonas que están aquí, ¿qué tengo que observar? Tengo que ver el rompimiento de la estructura. Entonces, cuando aquí el precio a mí me hace un rompimiento, pues yo comienzo a
pensar en el tema contrario de las operaciones, es decir, las ventas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos con el tema de la manipulación. Aquí el precio hace, miren acá, un desplazamiento, esta velita que está gruesa aquí, es una vela institucional, ¿sí? Una vela fuerte de inversión, en la cual en la psicología del precio es que esto se va a ir hacia la baja. Entonces el precio viene, liquida esa parte, pero en realidad se va hacia la alza. Entonces aquí saca los stop de las personas que estaban vendiendo, ¿sí? Activa las órdenes, en este caso, sell stop y se lleva los stop de los vendedores, ¿ya? Y las personas que están viendo esta acción de precio hacia la alza, patrón de vela, patrón de 3 velas, ¿ya? Entonces vienen e ingresan, ¿qué cosa? Ingresan las órdenes de compra en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el precio? Baja y se les lleva el stop, ¿sí? Entonces es así como existe la manipulación. Ya, ahora, ¿qué más? El precio nuevamente acá. Tengo que esperar yo que me dé una pequeña estructura en temporalidad más baja, ¿sí? La liquidez externa vamos a encontrarla en las temporalidades altas y la liquidez interna en las temporalidades bajas. Entonces, si yo ya visualizo esto de aquí, que nuevamente me hace el mismo escenario, me saca el stop de acá, ¿sí? Me hace pensar de que el precio va a seguir cayendo y aquí, entre todo este trayecto, si nosotros utilizamos el tema de la fractalidad, es decir, del impulso, ¿cuándo es el movimiento preciso para vender? Aquí no se debe de vender porque esto es zona de descuento. Es la zona verde. Miren acá. Ahí. Estoy en plena zona de compra. ¿Sí? Entonces yo estoy aquí, si estoy acá, tengo que pensar es en compra. ¿Pero qué? No a largo plazo. ¿Por qué? Porque estoy en estructura bajista. ¿Sí? Entonces, una cosa se complementa a la otra. ¿Sí? Como les digo, tenemos que estudiar para comprender todo esto. ¿Ok? Entonces, aquí, si yo ya estoy visualizando esto, que traen, puede ser una manipulación del mercado, entonces, yo tengo que analizar de pronto qué hizo el precio en esa zona, ¿sí? Voy a marcar esto que está aquí, ya para después poderlo encontrar, ¿sí? Porque voy a ver, voy a cortar ahí un ratito el precio para visualizar qué hizo en temporalidades más bajas, ¿sí? Porque tuvo que haber dado la entrada, ¿sí? Para yo poder estar más seguro. Recuerden que tiene que existir el rompimiento de la estructura y este es un movimiento swing, ¿ya? Este es un swing high, ¿sí? En este caso hace el rompimiento de esta pequeña estructura que venía bajista, ¿sí? Entonces aquí hace el desplazamiento hacia la baja y existe el rompimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, visualizar. Tenemos el panorama general en estructura mayor. Ahora, tenemos que ir a temporalidades bajas para encontrar las entradas en las operaciones. ¿Por qué se va a una temporalidad baja? Porque de esta manera me doy cuenta de lo que está haciendo el precio en ese punto de interés, ¿sí? Y también limito mis stop loss, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que existan dos rompimientos de la estructura. Aquí tenemos el otro rompimiento, ¿sí? ¿En qué? En una temporalidad solamente de 15 minutos, ¿sí? No hay necesidad de tanto bajar tampoco, ¿ya? Si quieren ser más precisos, pues pueden bajar más. Pero aquí, entonces tenemos toda esta zona. Y miren acá, va a ocurrir que de toda esta, perdón, de toda esta zona, ¿sí? Que tenemos aquí, pues aquí tenemos esto. Entonces el precio se tiene que ubicar en zonas de compras. Entonces de todo este fractal que ya existió, el rompimiento, ¿cuál va a ser mi nuevo mínimo ahora? Mi nuevo mínimo va a ser este y mi máximo va a ser este. Esto es para poder tomar las órdenes, ¿ya? Entonces, el precio se me tiene que ubicar. Yo puedo utilizar el Fibonacci. Ya, todas las confirmaciones que estamos revisando las hemos visto en el canal. Entonces, ¿en precio de qué?
Y esta es una entrada demasiado sniper, como le dicen, pues no, francotirador. Aquí, en esta pequeña zona, hay un bloque de órdenes, ¿sí? Y la entrada, miren acá cómo se efectúa, ¿sí? En toda la apertura del bloque, ¿ya? Entonces, nosotros, por medio del Fibonacci, podemos esperar ahí. ¿Cuántos pis de stop loss van a hacer ahí? 5 pis de stop, ¿sí? Por eso es que bajamos la temporalidad. ¿Hasta dónde muy probablemente voy a ir? Zonas de ineficiencia, ¿sí? Hasta el máximo anterior. ¿Ok? Hasta aquí. Ya es una relación riesgo-beneficio de 12:1. ¿Ya? Entonces, es así como se pueden, se puede gestionar las operaciones. ¿Ya? Ahora debemos de ser pacientes para que se pueda cumplir al 100%, ¿sí? La operación, ¿ya? Ahí está, cumplida, ¿sí? Entonces, aquí se está demostrando cómo nosotros tenemos que esperar a que el mercado liquide, el mercado haga el movimiento de sacar a las personas y después de eso poder entrar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una pequeña demostración, pues también para coger órdenes, ¿ya? Entonces voy a regresar nuevamente, simplemente a 4 horas, que es donde tenía el gráfico, para seguir explicando. Mira acá, 64 pips, una entrada. ¿Ya? Pero tenemos que, como les digo, estudiar para poder reconocer todo esto, ¿sí? Entonces, sigamos, ¿ya? Nuevamente el precio que hace, liquida en la parte inferior. Esta partecita de aquí es otro falso rompimiento, esto es una manipulación. El precio viene de esta manera, ¿sí? Hace un rompimiento, pero no rompe con los dos cuerpos como yo les había indicado. Es un falso rompimiento, es una manipulación. Entonces, muchas personas aquí en esta zona, ¿qué hacen? A lo que ven esa partecita de ahí, ingresamos en venta. ¿Sí? ¿Cuánto? Unos 20 pips de stock, 25, no sabemos todavía. Y estar muy mal planteado, ya que si el stop debería estar ahí, el stock por dónde tiene que estar, por encima de este máximo. No voy a poner un stop de 135 pips. Entonces, está muy mal planteada la orden de ventas en ese punto. ¿Ya? A veces la ponemos como sell stop. Entonces, viene, activa la orden de sell stop, ¿sí? Y se lleva nuestro stop loss. Y es así como todos los días existe la manipulación. Ya tenemos que estar atentos al movimiento y esperar a que me den la confirmación del rompimiento de la estructura. Luego de eso, ¿qué pasó? Esta fue la última entrada que ya se ganó 130 pips en el dólar yen. Una muy bonita entrada. Sí, esa la tengo por acá. Vamos a revisarla para que la vean. Fue una entrada muy hermosa, la verdad es que se cogió. Si yo la verdad, yo no esperé a que llegara acá, yo cogí 100 pics, cerré en 100 pics, ya es suficiente, ¿sí? Porque se está acercando a una posible zona de demanda acá. ¿Ya? Estuvo acá, entonces estuvo muy bonita, la verdad. Ok, entonces, aquí, ¿por qué fue que se efectuó esa entrada? Vamos a estar visualizando, ¿no? Entonces, en esta partecita de aquí, otra vez el precio, la gestión, hace dos máximos iguales. Y tenemos que estar muy pendientes a esos máximos iguales. ¿Por qué? Porque el precio va a ir a liquidar, el algoritmo interbancario va a ir a liquidar esta zona. Y este es el esquema que yo les indicaba al inicio, ¿sí? El esquema para ventas. Ya aquí va a existir esto. Entonces el precio viene a hacer rompimientos de la estructura, ¿sí? Y en esta zona, pues existe la liquidez. ¿Ya? Entonces el precio va acá, liquida todo eso, saca a todas las personas que están aquí, las personas que vendieron acá, sí, liquida esos stocks y el precio ahora sí cogió todo ese dinero y ahora sí con fuerza cae. ¿Ya? Entonces confluencias, la clase de confluencias también tienen que revisarla. Confluencias con el Fibonacci, retroceso al 61.8. ¿Ya? Pero acá, para nosotros poder entrar por medio de la estructura, ¿sí? Aquí
al momento de que el precio me hace una envolvente bajista, por eso es muy importante que sepamos los patrones de vela. Los patrones de agotamiento, todo esto, la estructura viene alcista, todos estos patrones, estas velas que están aquí, son patrones de agotamientos, ¿sí? Son velas de indecisión. Ya no están tan convencidos de que seguir comprando, por eso es que las velas me reflejan todo esto, ¿ya? Hace un envolvente bajista, ¿sí? Y la entrada podría haber estado aquí en esta zona al retroceso, ¿sí? Incluso acá el precio ha dejado ineficiencia. Miren acá, ineficiencia en esta zona. Entonces, ¿qué va a hacer el mercado futuro? Va a ir a rellenar esos imbalances, ¿ya? Entonces, todos los temas se van a complementar. Acá también hay otra zona de ineficiencia muy bonita, ¿eh? ¿Sí? En esta partecita de aquí existe ineficiencia, ¿ya? Entonces tiene que llegar. Ahora, el precio se está acercando en este momento a este posible bloque de órdenes. Habría que estarlo revisando. La posible entrada podría haber sido, puede ser ahí, ¿sí? Al 50% de todo ese impulso. Vamos a estar viendo, igual podemos estar atentos a la manipulación acá, ¿sí? Incluso si vamos a poner una orden, pues el stop debería estar, ¿sí? Por debajo de esa zona, más o menos así. Y esto acá, pues hasta llenar el máximo o incluso acá. Así podría ser. Ese es el presente. Ok, hemos revisado temas de manipulación y aparte hay una posible entrada en compras en el dólar yen, ¿sí? Ahora, si el precio, nuevamente el precio lo que hace es romper bajo dos velas, dos cuerpos de vela, pues esto va a seguir cayendo, ¿sí? Es muy probable. Entonces espero que les haya gustado la clase, ¿sí? Se ha hecho un poco extensa, pero ya les digo, para poder estudiar este tema se necesitan muchas horas de estudio y muchas horas de taller. Sí, yo he tratado de hacérselo lo más resumido posible para que se pueda comprender, ¿sí? La liquidez va a haber en el mercado siempre, ¿sí? Vertida por los inversionistas que recién están iniciando en este proceso, ¿sí? Los traders novatos, las personas que recién están, como es, arrancando con este tema, pues van a invertir su dinero, pues, para que el algoritmo interbancario se los lleve, pues lo lleve los stop. Por eso tenemos que ir estudiando poco a poco cómo es que sucede, ¿sí? La mitigación de cada una de las zonas en las cuales vemos en la acción del precio, ¿sí? Así que, mis queridos espectadores, nos vemos en una próxima entrega de material con muchos más temas, ¿sí? Asimismo, sugerencias al canal, pues bienvenida sea. Muchísimas gracias por las personas que se han suscrito nuevas. Los invito a que puedan estudiar el curso, puedan estudiar de los primeros videos para que vayan poco a poco, ¿sí? En este caso, aprendiendo los temas, porque son muchos temas y todavía falta mucho material por desarrollar que también estoy contemplando esos temas, ¿sí? Así que espero que les siga gustando. Bueno, con el mayor de los ánimos, mayor del entusiasmo, nos vemos en una próxima entrega de material. Que Dios los bendiga, se cuidan muchísimo. ¿Ya? Chao, chao.